Te enseñaron que ser honesto te protege, que actuar con rectitud genera respeto, que la transparencia construye confianza. Todo eso es cierto. En un mundo que no existe, en el mundo real, el que Maquiavelo observó hace 500 años y que nadie desde entonces ha descrito con más precisión, la honestidad sin estrategia es vulnerabilidad. La rectitud sin poder es ingenuidad. Y la transparencia, en manos equivocadas, es una invitación a ser destruido. Hoy vas a aprender los 7 principios psicológicos que Maquiavelo nunca llamó manipulación. Los llamó la verdad sobre los hombres. En los próximos 15 minutos vas a entender por qué las personas más amables que conoces son también las más fáciles de controlar. Vas a descubrir qué es la economía de la deuda invisible y cómo se usa contra ti en este momento. Y al final, llegaremos al principio que Maquiavelo consideraba el más peligroso de todos, la fortaleza del aislamiento. Pero empecemos por el principio que nadie quiere escuchar. Maquiavelo escribió en El Príncipe: la generosidad usada con visibilidad destruye al que la practica. No lo dice para que seas tacaño. Lo dice porque entendió algo que la psicología moderna confirmó 500 años después. Cuando das sin estrategia, estás entrenando a las personas a esperarlo. Cada acto de generosidad gratuita crea una expectativa. Y las expectativas, cuando no se cumplen, se convierten en resentimiento, no en gratitud. El experimento de Skinner con refuerzo intermitente lo demuestra. El comportamiento que se recompensa de forma impredecible genera más dependencia que el que se recompensa siempre. Por eso el que nunca sabe cuándo va a recibir tu generosidad tiene más interés en ti que el que siempre la recibe. La generosidad sin escasez no es virtud, es precio de mercado. Aquí cerramos el primer loop que abrí al principio. Cada favor no pedido que haces activa en el otro un mecanismo de deuda inconsciente. La psicología social lo llama reciprocidad forzada. Robert Cialdini documentó cómo funciona. Pero Maquiavelo ya lo sabía. Los hombres se ofenden más por los insultos a su orgullo que por el daño a sus intereses. Cuando alguien siente que te debe algo que no pidió, no experimenta gratitud, experimenta incomodidad. Y la incomodidad tiene una sola salida: alejarse de quien la produce. Cada vez que haces un favor no solicitado para acercarte a alguien, estás creando la condición exacta que los empuja a alejarse de ti. Esto es la economía de la deuda invisible. Los favores no pedidos son facturas emocionales. Maquiavelo aconsejó a los príncipes lo siguiente: cuando necesites aplicar medidas duras, usa un intermediario. Deja que otro lleve la crueldad. Luego, si es necesario, sacrifica al intermediario. Esto no es maldad medieval. Es la estructura exacta de cómo funciona el poder moderno. El jefe que delega los despidos. El político que lamenta profundamente la decisión que él mismo tomó. La empresa que contrata consultores para implementar los recortes que ella diseñó. El proxy del verdugo es la separación deliberada entre el poder que toma la decisión y la cara que la ejecuta. Quien lo domina puede aplicar las decisiones más impopulares sin perder su posición social. Y la pregunta que deberías hacerte es: ¿cuántas veces has sido tú el proxy sin saberlo? Maquiavelo nos dejó una advertencia que el hombre moderno ha olvidado. Un líder que solo sabe rugir termina cazado, y un estratega que solo sabe esconderse termina devorado. El príncipe debe ser león para intimidar a los lobos y zorro para reconocer las trampas. Pero, escucha bien, usarlos por separado no es una opción, es una sentencia de muerte.
La mayoría de las personas cometen el error de elegir una identidad. O son el tipo duro que intenta imponerse por la fuerza, o son el intelectual que cree que puede salir de cualquier problema solo con palabras. Ambos son predecibles, y en el juego de las sombras, lo predecible es lo primero que se elimina. Si eres solo un león, eres pura fuerza bruta. Eres un incendio forestal, imponente, sí, pero todo el mundo sabe hacia dónde te diriges y cómo apagarte. Tu fuerza te hace arrogante, y esa arrogancia te impide ver los hilos transparentes que el zorro ha tendido a tus pies. La fuerza sin astucia es brutalidad, predecible. Es el boxeador que golpea fuerte pero no sabe que su oponente ya ha comprado al juez. Por otro lado, si eres solo un zorro, tu astucia es fragilidad disfrazada de inteligencia. Eres capaz de ver la trampa, sí, pero no tienes los colmillos para castigar a quien la puso. El zorro sin león es un manipulador que, en cuanto es descubierto, se queda sin defensas. El verdadero poder nace de la disonancia cognitiva. Debes ser capaz de proyectar la calma absoluta del zorro, mientras tu entorno sabe que, si es necesario, el león puede aparecer en un segundo. Es esa incertidumbre lo que mantiene a tus enemigos despiertos por la noche. No es lo que haces, es lo que ellos creen que eres capaz de hacer. En la calle oscura donde caminas, no sobrevives por ser el más fuerte, sino por ser el que nadie sabe cómo clasificar. Vivimos en la era de la exhibición. Todo el mundo quiere parecer más rico, más inteligente y más poderoso de lo que realmente es. Gritan sus éxitos desde las azoteas digitales esperando la validación de desconocidos. Pero el estratega que lleva la venda sabe algo que ellos no. El brillo excesivo solo atrae a los depredadores. Aparecer menos poderoso de lo que eres es, quizá, la estrategia de poder más subestimada de la historia. Sun Tzu lo dejó claro. Cuando seas capaz, finge incapacidad. Cuando estés cerca, finge estar lejos. La invisibilidad no es debilidad, es superioridad táctica. ¿Por qué? Porque el ser humano es arrogante por naturaleza. Si alguien cree que tú estás por debajo de él, su cerebro se relaja, deja de analizarte, baja su guardia, deja de defenderse de ti porque, en su mente, tú no representas una amenaza. Y es en ese momento cuando su defensa es cero, cuando tú tienes el control total de la situación. Fingir humildad es como colocar una venda en los ojos de tu oponente. Mientras él se regocija en su supuesta superioridad, tú estás recolectando información. Estás viendo sus puntos débiles, escuchando sus secretos y entendiendo sus miedos. El que subestima tu capacidad nunca se defiende de ti a tiempo, porque cuando finalmente siente el golpe, ya es demasiado tarde para reaccionar. El jugador invisible no necesita los aplausos de la multitud. Prefiere el silencio del que mueve los hilos desde el fondo de la sala. Recuerda, en una habitación llena de gente intentando demostrar que son el alfa, el verdadero poder pertenece al que todos ignoran, pero que al final de la noche se queda con todo el tablero. Maquiavelo escribió que todo hombre, sin excepción, tiene un punto de vulnerabilidad, una grieta en su armadura. Pero aquí es donde la mayoría falla. Buscan defectos de carácter, buscan vicios o errores pasados. El estratega profundo busca algo mucho más primario. Busca la necesidad no satisfecha. Todos tenemos un tornillo de presión. No es algo que la persona admita en voz alta. A menudo ni siquiera ellos mismos saben que existe. Puede ser una sed insaciable de reconocimiento, un miedo profundo al abandono, la necesidad de sentirse superior intelectualmente o el deseo de ser deseado. El poder real no pierde el tiempo atacando fortalezas. No intentas derribar la puerta principal de un castillo si sabes que hay una entrada secreta por el sótano. El tornillo de presión es esa entrada.
Es encontrar que es aquello que la persona necesita con más urgencia que nada en este mundo. Una vez que identificas esa necesidad, tienes la llave de su voluntad. Si alguien necesita validación, dásela en pequeñas dosis controladas, como un narcótico. Si alguien necesita seguridad, conviértete en su único refugio. No estás atacando a la persona, estás alimentando su vacío. Y quien controla la fuente de alimento controla al animal. Esto no es crueldad, es ingeniería humana. En la calle oscura donde no hay ojos que te juzguen, entiendes que la moralidad es un lujo que los que están en la cima no se permiten. Encontrar el tornillo de presión de alguien es entender su geografía interna. Es saber que, por muy alta que sea la muralla que alguien construya a su alrededor, siempre habrá un pequeño tornillo que, si lo giras con la presión adecuada, hará que toda la estructura se desmorone a tus pies. Solo tienes que aprender a escuchar los silencios de las personas. Ahí es donde gritan lo que más les falta. Y ahora, finalmente llegamos al principio que mencioné al abrir este encuentro. El que Maquiavelo consideraba el más costoso de obtener, pero el más necesario para sobrevivir. Maquiavelo dejó escrito un aviso para navegantes. El príncipe que depende completamente de la suerte se arruina en el instante en que ésta cambia. Pero la mayoría de la gente malinterpreta su solución. No hablaba de trabajar más duro, ni de tener más virtudes. Hablaba de algo mucho más frío y radical: el aislamiento estratégico. No te equivoques. No hablo del aislamiento del ermitaño que huye del mundo porque le teme. Hablo del aislamiento del soberano que entiende que su presencia es su mayor activo y que si es barata, no vale nada. El aislamiento estratégico es el arte de controlar quién tiene acceso a ti, a tu tiempo, a tu energía y, sobre todo, a tus vulnerabilidades. Mira a tu alrededor. Vivimos en un mundo diseñado para que seas accesible las 24 horas del día. Notificaciones, llamadas, correos, favores, compromisos sociales. Cada vez que permites que alguien entre en tu espacio personal sin un propósito, estás regalando una llave de tu castillo. Cada persona a la que le das acceso ilimitado a ti, tiene también acceso ilimitado a tus puntos de presión. Saben qué te hace reír, saben qué te hace dudar, y lo más peligroso, saben qué te hace sentir culpable. La verdadera fortaleza del aislamiento no es una muralla física de piedra y cal, es una política de acceso despiadada. Es entender que decir no a una invitación o dejar un mensaje sin responder no es mala educación, es autodefensa. Y ahora llegamos al principio que mencioné al principio. El que Maquiavelo consideraba el más costoso y el más necesario. Escribió: el príncipe que depende completamente de la suerte se arruina cuando ésta cambia. La solución que proponen no es suerte ni virtud, es aislamiento estratégico. No el aislamiento del solitario que huye del mundo. El aislamiento del soberano que controla quién tiene acceso a él, a su tiempo, a su energía y a sus vulnerabilidades. Cada persona a la que le das acceso ilimitado a ti, tiene también acceso ilimitado a tus puntos de presión. La fortaleza del aislamiento no es una muralla, es una política de acceso. Y la persona que más necesitas proteger de los demás no es tu reputación, es tu atención. Porque la persona que más necesitas proteger de los demás no es tu reputación. La reputación es solo una sombra, y las sombras cambian según la luz. Lo que realmente debes proteger con tu vida es tu atención. Tu atención es el combustible de tu voluntad. Si permites que otros la fragmenten, que la secuestren con sus dramas, sus crisis y sus necesidades insatisfechas, habrás perdido la guerra antes de empezarla. Un estratega sin atención
Es como un león ciego en mitad de la sabana. El aislamiento estratégico es el precio que se paga por la claridad. En esta calle oscura, donde la mayoría corre desesperada buscando una luz que los valide, tú debes aprender a disfrutar de la penumbra de tu propia mente. Aprende a ser tu propio consejo de guerra. Si has llegado hasta aquí, ahora tienes las herramientas. Sabes cómo ser león y zorro. Sabes cómo usar la humildad como una daga oculta. Sabes dónde encontrar el tornillo de presión en los demás. Y ahora, sabes cómo cerrar las puertas de tu propia fortaleza. El juego nunca se detiene. Pero a partir de ahora, tú ya no eres una pieza más moviéndose por inercia. Soy el habitante de estas sombras. Y recuerda, en el mundo del poder, el que más se muestra, más rápido se quema. El que se oculta, reina. Nos vemos en la oscuridad.